Hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Les saludo a cada uno, esperando que se puedan encontrar bien. El día de hoy hace mucho frío. Estoy con mi café aquí. El día de hoy, hermanos, vamos a ver una pregunta importante para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y una pregunta que quizás se ha malinterpretado mucho, se ha manipulado dentro de la iglesia. Y es importante que nosotros podamos responder a esta pregunta a la luz de la palabra, de la escritura, y que usted, hermano, pueda ir leyendo conmigo, pueda ir buscando los textos bíblicos, pueda ir marcando si es necesario los textos bíblicos, para que podamos decir juntos amén. La pregunta del día de hoy es: ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? ¿O qué encontramos en la Biblia respecto al diezmo? Ya, pero este video, esta enseñanza, va más enfocada a cómo nosotros como creyentes, como cristianos, en agradecimiento ofrendamos a Dios. ¿Ya? Por supuesto vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento respecto al diezmo y qué es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero lo primero que tenemos que entender es que con este tema del diezmo han habido muchos conflictos, muchas discusiones, y hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como creyentes? Primeramente, escudriñar, y segundo, ir a lo importante, ir a lo que, a lo que la iglesia puede sacar provecho respecto a esto. Y no me refiero a recaudar dinero para sí, sino que a ocupar los fondos que se puedan juntar para ayudar a los demás, para ayudar al que tenga necesidad, para ayudar al hermano que quizás esté sin trabajo, que esté complicado, que no tenga que comer. Y no solamente al hermano, sino que también a las personas que puedan estar cerca, que también puedan tener necesidad. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Pero respecto al diezmo, muchas iglesias ponen énfasis, mucho énfasis en diezmar, que tienes que traer el diezmo, que tienes que cumplir con el diezmo, que tienes que prácticamente cumplirle al pastor con ese porcentaje de dinero. Y si no lo haces, si estás faltando en esa parte, le estás robando a Dios, va a caer una maldición sobre ti, no puedes cumplir ciertos roles de la iglesia, no puedes hacer estas cosas dentro de la iglesia porque prácticamente no estás dando dinero. Pero eso es un problema, hermano, a tal punto que muchas veces las personas, los mismos hermanos, han dado dinero por miedo al pastor, por miedo a aquellas maldiciones que ellos dicen, que sacan algunos textos acá en el Antiguo Testamento, y dan el diezmo con miedo, dan el diezmo con temor, dan el diezmo no con amor, no con gozo, sino que cumpliendo algo. Y eso está mal, porque imagínense cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas hermanas han dado el diezmo, el 10%, y por dar el diezmo le ha faltado en su casa. Eso tampoco está bien. Y después también vamos a ver por qué. Pero a lo que quiero ir es que este tipo de situaciones, de problemas, existen en la iglesia, existen en muchas iglesias. Entonces mi intención es que nosotros podamos entrar en la escritura y podamos aprender respecto a este tema y podamos quizá enseñarle a otros respecto a esto. Pero este tipo de problema, hermano, este tipo de manipulación que vemos muchas veces en la iglesia, en mega iglesia, en prácticamente todo, ha producido en el hombre un pensamiento primero, de decir que todos los cristianos, todos los pastores son ladrones, que todos solamente quieren dinero. Este problema del diezmo ha generado también un problema en los mismos cristianos al no querer ofrendar, al no querer ayudar. Por lo mismo, porque no, que el diezmo se lo lleva al pastor, que el diezmo es para esto y que esto, pero como creyentes, como cristianos, nosotros debemos entregar una ayuda a la iglesia para que la iglesia pueda ayudar a todo aquel que lo necesite. También vamos a llegar a eso más adelante. Pero
quiero repasar algunos problemas que podemos ver o que podemos encontrar en la iglesia producido por el diezmo. Ahora, diezmar. ¿Qué es diezmar? Diezmar lo encontramos en el Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley para los judíos que se encontraba dentro del tabernáculo del templo y consistía en el 10% de las cosas que cosechaban, que cultivaban o del ganado. ¿Ya? Vamos a leer 3 textos bíblicos y luego seguimos avanzando. Levítico 27:30. Levítico 27:30 y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo voy a volver a leer. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y vamos a leer también Segunda de Crónicas capítulo 31, versículo 5. 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Qué encontramos en estos versículos o en estos textos bíblicos? Primeramente, que el diezmo sí existía. El diezmo era un requisito de Dios a su pueblo, en este caso los judíos, en el cual ellos tenían que dar el 10% de sus cosechas, de su ganado, de lo que ellos poseían, del fruto, de todo lo que ellos poseían, debían dar este 10%. Y esta ofrenda iba para cosas específicas, iba para el cuidado de los sacerdotes, de los levitas, de las viudas, de los extranjeros, pero tenía un propósito, que era ayudar, que era sustentar a los que lo necesitaban. Pero los textos que acabamos de leer ponen énfasis en que no es dinero, no son cosas de alguna manera monetarias, sino que son productos de la tierra, alimento, comida. Vemos que nombrar los frutos, el ganado, vino, miel, aceite. Ese era el diezmo, eso es lo que los judíos entregaban, eso es lo que el pueblo judío se preparaba y entregaba para Dios primeramente. Pero ahora vemos que se exige el diezmo, pero no piden alimento, no piden estas cosas que acabamos de leer, sino que piden dinero. Y tiene que ser dinero. Pero acá vemos manipulación, acá vemos, ¿cómo decirlo? Vemos avaricia, vemos amor al dinero, vemos muchos problemas que han sido provocados no por el diezmo, sino que por el dinero, que provoca querer recaudar, querer recibir, querer tener más, a costa de la iglesia, a costa de los hermanos. Porque muchas veces los hermanos, por querer dar, por querer ayudar, por querer servirle a Dios o querer dar un servicio a Dios, ofrendan, entregan un diezmo, por amor a Dios. Pero el problema es que estas personas que están al frente reciben y lo reciben para sí mismos. Y comienzan a exigir: oye, ¿y tú por qué este mes no me trajiste el diezmo? Y van casa por casa pidiendo el diezmo, exigiendo. Aquí le dejo el sobre, hermano, para que pueda diezmar. Y eso pasa, hermano, eso está en la iglesia. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice o qué piensa la iglesia respecto a esto? Porque tampoco es la idea quedarse viendo este tipo de situaciones.
este tipo de cosas, de hermanos entregando un diezmo porque el pastor lo ha dicho y le ha faltado alimento en casa, le ha faltado el alimento para los hijos, le ha faltado quizá comprar ciertas cosas para el hogar, ciertas cosas básicas. Pero eso está mal, hermano. Y ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, qué dice Dios, por supuesto, a través de la Escritura, y qué dice Pablo, qué dice Pedro, inspirados por Dios. Porque en la iglesia del día de hoy se habla de diezmo y se habla de ofrenda. No está mal, pero vamos a ir específicamente a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios a través de su Escritura. Y primeramente, el Nuevo Testamento exhorta, llama y nos habla a ofrendar, no a diezmar, a ofrendar. Y hay diferencia en cuanto al diezmar que acabamos de leer en el Antiguo Testamento y a la ofrenda o al ofrendar que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Qué leemos en este versículo, en este texto? Y primeramente leemos que Dios, a través de Pablo, exhorta a apartar cierta cantidad o cierta ofrenda, pero según cada uno haya prosperado. Por ejemplo, para hacerlo práctico, si este mes yo trabajé mucho y generé mucho, puedo dar más porque fui prosperado más por Dios. Pero si quizá el mes siguiente yo no pude trabajar, no tengo dinero, solamente voy a poder ofrendar lo que yo pueda ofrendar. ¿Se entiende? Pero el tema de la ofrenda es que no es un porcentaje establecido. La ofrenda no es una cantidad establecida cada mes. La ofrenda no es algo rígido quizás. La ofrenda está basada en lo que uno haya prosperado, en lo que Dios pone en el corazón, por supuesto, para uno poder dar o entregar algo con gozo, con amor, con alegría. La idea de la ofrenda no es entregar algo y después sentirme mal porque entregué. La idea de la ofrenda no es dar a la iglesia y después quizás sacar en cara o recriminar. No, porque yo te di esto, tú tienes que, no sé, ponerme ahí. La ofrenda no funciona de esa manera. La ofrenda que Dios estableció es apartar algo, según uno haya prosperado, apartarlo para el Señor, apartarlo para la iglesia, apartarlo para todos aquellos que tienen necesidad. Ahora, el tema es que la iglesia ha tomado la figura del diezmo y ha dicho o ha enseñado que la ofrenda debe ser el 10%. Prácticamente enseñan la ofrenda como un diezmo, solamente le cambian el nombre. Pero la ofrenda vemos o encontramos que va mucho más allá. De hecho, es fácil dar un diezmo, pero es más difícil entregar una ofrenda de corazón según uno haya prosperado. Y eso es un problema también dentro de la iglesia, porque muchas veces, y muchos de nosotros, también me incluyo, dejamos de ver por la necesidad del hermano, por la necesidad de aquel que necesita, sino que vemos solamente para nosotros mismos. Y eso es un problema, hermano, es un error que muchas veces cometemos, de dejar de ver a nuestros hermanos, de vivir en nuestra burbuja, en nuestra comodidad, en nuestras cosas, y no ver por el hermano que quizá no tiene que comer, no tiene que beber, no tiene cómo vestirse, no tiene un techo. Y esas cosas están en la iglesia, hermano, existen. Hay necesidad dentro de la iglesia, hay necesidad dentro de los hermanos. Y es responsabilidad de la iglesia, responsabilidad tuya, hermano, responsabilidad mía,
el estar preocupado de esas cosas. Dios no va a mandar un ángel del cielo con una canasta de mercadería para aquel que necesita. Te va a usar a ti, me va a usar a mí. Por eso la iglesia debe abrir la mano. La iglesia debe moverse a misericordia. La iglesia debe estar atenta a las necesidades del hermano. Y no solamente del hermano, sino que a todo aquel que esté cerca o que pueda verse beneficiado de estas cosas. Pero el Nuevo Testamento habla muchas veces sobre la importancia de dar, la importancia o los beneficios de dar, porque Dios ama al dador alegre. Dios se deleita en aquellos que entregan con amor, con alegría. Y cuando me refiero a que Dios se deleita en aquellos que dan con gozo, con alegría, me refiero a aquellos que dan sin tocar campana, sin anunciar que han dado, aquellos que dan en lo secreto. No sé, iglesia, aquí está lo que he apartado para el Señor, úsenlo como ustedes estimen conveniente. Y sabemos que gracias a Dios en esta iglesia, lo que se entrega se usa para ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Lo hemos visto, lo sabemos y le damos gracias a Dios por eso. Y eso nos motiva, nos exhorta a seguir ayudando. Porque lo que nosotros damos le llega quizá al hermano que no tiene nada y que no quiere anunciar o no quiere decir que tiene necesidad, pero sí se acercan al pastor y el pastor, como ya tiene estos recursos, puede entregar. Pero es la iglesia, hermano, la que debe proveer esas necesidades. Es la iglesia, no es solamente un grupo, no es solamente el pastor, es la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, le exhorto y le animo a que pueda ofrendar, no diezmar, no me malinterprete, ofrendar según usted haya sido prosperado y entregarlo para la obra, entregarlo al hermano que necesite. Mire, hermano, muchas veces estamos tan cómodos en nosotros mismos, comemos bien, tenemos con qué abrigarnos, pero muchas veces el hermano no tiene que comer, no tiene con qué abrigarse. Y es responsabilidad de la iglesia, lo vuelvo a decir, es responsabilidad de usted, hermano, y responsabilidad mía estar atento a esas cosas. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y acá dice lo que le estaba diciendo hace un momento. Versículo 7 del capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí está lo importante, aquí está lo que nosotros podemos resaltar o recalcar. Dios ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? Aquel que propuso en su corazón dar con alegría, dar con gozo, no pensando después, oh, debí haberme guardado un poco más. O el que después dice que ofrenda y después dice, yo ofrendé, así que tienes que darme esto, tienes que ponerme en este puesto, tienes que ponerme en este lugar, porque yo entrego una ofrenda, yo te doy mi dinero, entonces tú me tienes que dar un puesto. Tampoco es así. El dador alegre es aquel que propone en su corazón y entrega una ofrenda para Dios primeramente. Ese es el dador alegre, el que da sin dolor, como se dice, el que entrega una ofrenda sin preocuparse quizá por los demás, sino que solamente hacerlo por el Señor y para los que tienen necesidad. Ese es el dador alegre. Y Dios se alegra en esa persona, en ese cristiano, en ese corazón. Y Dios bendice a aquel que da. Porque Dios, cuando ve a alguien, a un creyente que da con alegría y que da a la iglesia y que se preocupa por las necesidades de aquel que lo necesita, Dios ve a esa persona como un canal de bendición. Dios bendice a esa persona y esa persona da con alegría. Pero ¿qué pasa si Dios bendice y prospera a alguien que no quiere dar? Que no quiere ayudar a los demás. No va a pasar nada. Por eso muchas veces, y creo que usted ha entendido esto o ha visto quizá en algún caso, que cuando alguien ayuda quizá monetariamente o con cualquier cosa, Dios le prospera, Dios multiplica. Y con esto no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de estos evangelios de dinero,
pero estoy hablando de la realidad que vive la iglesia, que cuando muchas veces uno da, Dios también provee, Dios entrega, Dios nos da en abundancia. Y eso es una verdad que yo la he experimentado y muchos que conozco la han experimentado. Pero ahora, ese no es el motivo por el que uno da, ese no es el motivo por el que uno ayuda, sino que uno lo hace para el Señor y para aquellos que lo necesitan. Porque vuelvo a decir, hermano, hay mucha necesidad dentro de la iglesia. Y en el camino ocurren muchas cosas que hacen que alguien pueda necesitar algo o que nosotros mismos en algún momento necesitemos. Y usted piense en esto, hermano, y le exhorto. ¿Qué pasa si el día de mañana usted queda sin trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno deja de ayudar? ¿Qué pasa si el día de mañana usted no tiene ni uno? Uno acude a la iglesia. Pastor, necesito esto. ¿Y qué pasa si el pastor le dice, ¿sabes qué, hermano? Ningún hermano ha ayudado, ningún hermano ha ofrendado. ¿Qué pensaría usted? Por eso, nosotros mientras tengamos algo, mientras Dios nos mantenga con trabajo, donde Dios nos esté proveyendo, nosotros ayudamos. Porque el día de mañana podemos ser nosotros, hermanos, los que tengamos necesidad. Y creo, y estoy seguro que en ese momento voy a querer recibir algo de parte del Señor, ¿cierto? Pero lo importante en todo esto, hermanos, es que Dios provee, es que Dios ayuda, es que Dios toca los corazones, es que Dios nos ayuda en todo momento. Sí, la iglesia es la que se mueve, la iglesia es la que provee, pero es Dios quien mueve los corazones, es Dios quien pone en los corazones el ayudar, el ofrendar y el preocuparse por el hermano. Entonces, ¿cuál es la conclusión o cuál es lo que nosotros podemos aprender o rescatar de todo esto? Primeramente, que para nosotros está vigente la ofrenda. Y la ofrenda es importante porque nos enseña a través de la palabra que podemos dar más que el 10% muchas veces, o muchas veces podemos dar menos, en base a lo que hemos sido prosperados o hemos sido ayudados por Dios. Pero no es rígido, no nos dice tienes que dar el 10%, ofrendar el 10%. Un mes puede ser más, un mes puede ser menos. Pero lo importante es que se dé de corazón, que se dé alegremente, con gozo, con alegría, sabiendo que ese dinero va a llegar a una familia que lo necesita. Y cuando esa familia lo necesite o lo reciba, va a agradecer a Dios, va a glorificar a Dios. Y creo que eso es lo que buscamos como iglesia, que todo el cuerpo pueda estar bien, que todo el cuerpo pueda alimentarse, que todo el cuerpo pueda estar cómodo. Entonces, ¿cuál es la exhortación? A que si usted está trabajando, hermano, que si usted recibe, si usted tiene y no le ha faltado absolutamente nada, abra su mano, vea por el que tiene necesidad, pueda entregar una ofrenda, pueda entregar sus primicias, porque todo eso se ocupa, hermano. Todo lo que se entrega se usa para los que tienen necesidad. Entonces, hermano, espero que esta palabra sea de edificación, sea de gozo, sea de alegría, y que esta palabra, que es palabra del Señor, pueda provocar en nosotros, nuestros corazones, el querer apartar para la obra, el querer ayudar, el querer hacer algo para el Señor. Y le pido a Dios, le pido al Señor, que nunca se nos olvide, quién es el dueño de nuestra vida y quién es quien nos provee en todo tiempo. Si tenemos trabajo es porque Dios nos ha dado trabajo. Si tenemos sustento es porque Dios nos sustenta. Si tenemos todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. De la misma manera, nosotros como hemos recibido de gracia damos a aquellos que lo necesitan. Así que, hermanos, el Señor le bendiga grandemente. Le saludo a cada uno, mi esposa le manda saludo ahí detrás de cámara. Y espero en el Señor que esta semana que comienza, que esta semana que va a comenzar, estoy grabando un día domingo, pero le pido a Dios que esta semana que comienza pueda ser de edificación, pueda ser de fortaleza en el Señor y pueda ser una semana en que podamos estar conectados y en comunión con Dios. Así que, hermano, el Señor le bendiga grandemente y le saludo atentamente a cada uno. Adiós.